Muy buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos, 2 minutos para que se terminen de unir e iniciamos. Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Clúster Global de Nutrición y de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, es un gusto darles la bienvenida al webinar regional de la Día Global a la Acción Nacional, Actualización de protocolos de desnutrición aguda en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Alejandra Toledo y tendré el honor de estar moderando el día de hoy. Primero que nada, queremos informarle que esta sesión está siendo grabada y que la grabación será compartida para todos aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar con la agenda, quisiera compartir algunas indicaciones de logísticas importantes para que tengamos en cuenta. La sesión incluirá presentaciones tanto en inglés como en español, por lo que queremos informarles que vamos a contar con traducción simultánea en inglés, español, francés y portugués durante todo el webinar. En la pantalla que pueden observar actualmente, pueden encontrar las instrucciones para activar la presentación. Primero, pues en abajo se hace clic en el icono de interpretación que aparece en la parte inferior de la pantalla de Zoom, que es este que tiene forma de mundo. Se selecciona el canal de audio del idioma que deseen escuchar. Ahí ustedes pueden seleccionar el idioma con el que se sientan más cómodos para escuchar y seleccionan el que ustedes desean. A nuestros presentadores, por favor, mantener únicamente el uso de un idioma para facilitar el trabajo de interpretación. Y pues en la pantalla para todas y todos podemos observar las indicaciones de lo que ya está, las indicaciones que en inglés, español, francés y portugués. Queremos reconocer y agradecer a los donantes cuyo apoyo hace posible este webinar. Su contribución es esencial para fortalecer los esfuerzos globales y regionales en favor de la nutrición y para facilitar espacios de intercambios como este. Asimismo, queremos agradecer a las organizaciones que coordinan y hacen posible este evento: el Clúster Global de Nutrición, la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. A todas y todos, muchas gracias por su compromiso y por hacer posible este espacio. A continuación, para que iniciemos y para que todos nos vayamos familiarizando en lo que vamos a abordar en esta sesión de hoy, pues les vamos a presentar la agenda y a nuestros panelistas, a los que les pido si podemos prender las cámaras para podernos ir presentando. Primero, vamos a iniciar con una visión general de la situación de desnutrición aguda en América Latina y el Caribe. Esta va a ser presentada por Ives Fauch, especialista regional de nutrición en UNICEF Lacro. Luego vamos a tener la participación de nuestra colega Audrey Morris, asesora regional descentralizada de nutrición y alimentación de OPS, quien nos dará una mirada a las nuevas guías para la prevención y el manejo de la desnutrición aguda 2023. Luego yo les daré una pequeña vista sobre un estudio realizado por UNICEF
del estado de los protocolos para el manejo de la desnutrición aguda en la región. Luego tendremos la presentación de 𝗦𝗽𝗄𝗵, especialista en nutrición de la sede de UNICEF, quien compartirá un breve resumen de la guía práctica para la actualización de protocolos nacionales. Ya casi cerrando, vamos a tener una valiosa participación de nuestros colegas de México, quienes presentarán su experiencia en el diseño y actualización de su protocolo. Para esto tendremos la participación de colegas del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Oficina de UNICEF México. Y por último, vamos a contar con un espacio para preguntas y respuestas. Así que desde ya les animo a ir colocando sus preguntas y comentarios en el chat para que sean recopiladas por el equipo y podamos realizarlas a los panelistas. Muchísimas gracias. Entonces, sin más, vamos a dar inicio con nuestro programa y vamos a comenzar con la primera presentación del día de hoy. Para mí es un gusto presentar a 𝗦𝗽𝗄𝘀𝗵, especialista de nutrición de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, quien nos ofrecerá una visión general de la situación de la desnutrición aguda infantil en la región, destacando tendencias y la urgencia de avanzar en acciones coordinadas. Ivette, adelante, tienes 10 minutos. Y muy bien, muchas gracias Alejandra y buenos días colegas. Gracias por conectarse a esta sesión organizada por UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y el Clúster Global de Nutrición. Y bueno, quisiéramos empezar este webinar con algunos datos sobre la desnutrición aguda en la región. Siguiente. Y bueno, antes de eso quisiera presentar muy brevemente lo que es la desnutrición aguda. Y bueno, es una forma de desnutrición que se caracteriza por niños y niñas demasiado delgados para su estatura, causada por una reducción en el consumo alimentario y o una enfermedad, como una infección. Y bueno, estas a su vez tienen causas subyacentes, como lo son la pobreza, la inseguridad alimentaria, los entornos insalubres, la falta de acceso a servicios de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, entre otros. Y esto tiene como consecuencia una pérdida de peso rápida o la aparición de edema, que es la retención de líquidos. La desnutrición aguda tiene grados de severidad, entonces puede ser moderada o severa, y esta aumenta la susceptibilidad a las infecciones y a la severidad de esta. A su vez, esto pone en riesgo de muerte a los niños y las niñas, ya que es el tipo de desnutrición que conlleva un mayor riesgo de mortalidad comparada con otros tipos de desnutrición. Siguiente, por favor. Bien, veamos ahora cómo vamos en términos de prevalencia de desnutrición aguda en la región. La prevalencia es de 1.3%, lo que es considerado muy bajo, tomando en cuenta los umbrales establecidos por la OMS, como los vemos en la lámina, son los círculos de colores. Ahí vemos las diferentes categorías. Siguiente. Y a nivel subregional vemos que hay diferencias. La prevalencia de desnutrición aguda en Sudamérica es de 1.3%, la del Caribe de 2.9% y la de América Central de 0.9%. Siguiente. Y bueno, comparando con la prevalencia global y con otros países, vemos que nuestra región, América Latina y el Caribe, sigue siendo una de las regiones con los niveles más bajos de desnutrición aguda a nivel mundial. Sin embargo, persisten focos de vulnerabilidad, como lo veremos en unos instantes. Y aparte, tomando en cuenta que la desnutrición aguda puede aumentar rápidamente después de las emergencias. Siguiente. En términos de números, se estima que en la región hay 0.6 millones de niños y niñas con desnutrición aguda. Esto parece bastante bajo comparando con otras regiones. Sin embargo, no debemos olvidar que son niños y niñas extremadamente vulnerables y en alto riesgo de muerte, y que este número puede aumentar rápidamente después de una emergencia, como un huracán o un terremoto, entre otros. Siguiente. Y bueno, el año pasado UNICEF llevó a cabo un estudio sobre la desnutrición aguda en América Latina y el Caribe, tomando en cuenta la base de datos de UNICEF, OMS y el Banco Mundial, las estimaciones conjuntas sobre desnutrición. Y bueno, esto está disponible en la web, en nuestra página web. Y bueno, vemos que incluimos 28 países
en este estudio, ya que son los países que tienen datos recientes, digamos, en los últimos 25 años. Siguiente. Y bueno, a partir de esos datos, bueno, hicimos un análisis más profundo y extraímos, bueno, la información que les voy a presentar ahora. Y bueno, vemos en esta lámina la prevalencia nacional de desnutrición aguda en comparación a la prevalencia regional. Entonces vemos que la mayoría de los países se sitúan por encima de la media regional, los que están en azul. Y únicamente 6 países de los 28 se sitúan por debajo. Siguiente. Y bueno, si comparamos ahora con los umbrales de la Organización Mundial de la Salud para la desnutrición aguda, vemos que se considera que 18 de los 28 países de la región que cuentan con datos tienen una prevalencia muy baja de desnutrición aguda. 6 tienen una prevalencia baja y 4 tienen una prevalencia media. Entonces, si se dan cuenta a nivel regional, parecía que no había ningún problema en términos de desnutrición aguda, pero cuando vamos a buscar un poco más y entender un poco más los datos, vemos que hay vulnerabilidades, como en este caso. Siguiente. En cuanto a tendencias, vemos que hay 8 países que tienen prevalencias estables de desnutrición aguda, 8 países de los 28 que cuentan con datos, que vemos que la desnutrición aguda está descendiendo, entonces vemos que hay un progreso y esas son buenas noticias. Sin embargo, hay 5 países que muestran un aumento de la desnutrición aguda o prevalencias de desnutrición aguda altas que no bajan. Entonces, esto requiere atención. Y también hay 7 países que no tienen datos suficientes para determinar una tendencia. Entonces, bueno, estos datos hay que interpretarlos, digamos, con pinzas, con cuidado, tomando en cuenta la diferencia en la calidad de los datos, pero también en los años de las encuestas. Siguiente, por favor. Ahora sabemos que, bueno, uno de los objetivos de desarrollo sostenible busca la reducción de la proporción de niños y niñas que sufren de desnutrición aguda a menos del 3% para 2030. UNICEF llevó a cabo un análisis exhaustivo sobre el progreso de los indicadores relacionados con la infancia hacia los indicadores de los ODS y el esfuerzo restante necesario para alcanzar las metas. Y en este análisis, UNICEF incluyó el indicador de desnutrición aguda. Entonces vemos el progreso, desempeño histórico en esta lámina. Entonces, bueno, 12 países carecen de datos, mientras 15 países presentan un progreso débil o promedio, y un tercio de los países logró un progreso sólido o muy sólido. Siguiente. Y en cuanto al esfuerzo requerido para cumplir las metas de los ODS para 2030, vemos que 19 países han alcanzado ya la meta. Sin embargo, 11 países no cuentan con los datos para estimar el esfuerzo necesario para cumplir la meta y se requiere un esfuerzo muy alto en 7 países. Siguiente, por favor. Viendo ahora la desagregación de los datos por sexo, vemos aquí que la prevalencia de desnutrición aguda es mayor en los niños que en las niñas. Vemos que esta prevalencia fue mayor en los niños en 24 de los 27 países que cuentan con datos desagregados por sexo, lo que corresponde a un 89% por ciento de los países. Siguiente. En cuanto a la desagregación por edad, vemos que la prevalencia de desnutrición aguda es más alta en los niños y niñas menores de 6 meses, seguida por los niños y niñas de 6 a 23 meses y luego por los niños de 24 a 59 meses. En resumen, aquí cuanto menor es la edad del niño o la niña, mayor es la prevalencia de desnutrición aguda. Siguiente. Ahora tenemos que tomar estos datos una vez más con pinzas, con precaución, ya que hay brechas de datos muy importantes que afectan los datos que acabo de presentar. En cuanto a disponibilidad de datos, únicamente 28 de los 37 países y territorios de nuestra región cuenta con datos. Y muchas veces estos datos no son actualizados o vigentes. Entonces, en cuanto a la actualidad o la vigencia de los datos, esta varía enormemente, de que hay países con datos de 2024 y otros con datos de 2009.
Siguiente. Entonces, bueno, en términos de desagregación, también varía. No todos los países tienen desagregación a nivel subnacional, por sexo, por edad. Algo muy importante también es que la desnutrición aguda no es sistemáticamente evaluada en grupos como poblaciones indígenas o afrodescendientes. Y bueno, hemos visto en estudios académicos que estos grupos tienen mayores niveles de desnutrición aguda. Pero bueno, en las encuestas nacionales muchas veces esta desagregación no se encuentra. Y bueno, tenemos igual limitaciones en cuanto a los datos que hay que tomar en cuenta. Entonces, las encuestas nacionales son limitadas, en muchos casos desactualizadas, lo que dificulta el análisis de la situación y las tendencias. Y sin datos actualizados y estandarizados, la desnutrición aguda sigue siendo subdetectada y subestimada en nuestros países. Y ahora le doy la palabra a Alejandra para pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette, por esta presentación tan clara y por resaltar los desafíos que tenemos como región y pues también las oportunidades para generación de evidencia y datos en en la temática que nos une el día de hoy. Para continuar con la agenda, tenemos la segunda intervención del día y para mí es un gusto presentar a Audrey Morris, asesora regional descentralizada de nutrición y alimentación de la Organización Panamericana de la Salud. Audrey nos compartirá una visión general de la guía de la OMS para la prevención y el manejo de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años. Audrey, tienes 15 minutos. Adelante, por favor. Okay, thank you so very much. So, as mentioned, I'm going to be sharing the WHO guideline with you. And the background to this is that as part of the Global Action Plan on Child Wasting, WHO committed to updating the normative guidance for the prevention and management of wasting and nutritional edema in infants and children. WHO also pledged to support the review and update of national guidelines and to oversee further future research and policy efforts. So these guidelines were released in 2023. Next slide. So the objective of today's presentation, I'll give you an overview. I'll mention or review with you the guiding principles, and I'll give you a brief introduction to the recommendations and good practice statements of the management section of the guideline. Next. I just want you to be a little bit familiar with the terminologies used. So our WHO document refers to wasting and nutritional edema, moderate wasting, and then the next category would be severe wasting with or nutritional edema. We are aware, however, that in the UNICEF WHO operational guidance, the terms used are moderate acute malnutrition, MAM, and severe acute malnutrition, SAM. So those are what the frontline audiences are using. And so you might see both terminologies used in the guidelines. I just wanted to make you aware of that. Next. The 2023 guideline has a broader scope than the previous guideline, which was developed in 2013, which had really focused on severe wasting and nutritional edema. So this one goes a little bit broader. It looks at infants less than 6 months old at risk of poor growth and development. It takes into account moderate wasting as well. Okay. So it's an expansion. Now the guiding principles, next slide. First of all, there's a child health approach, meaning that it puts the child's health, growth, and development at the forefront. So it's necessary to consider that children are a part of a family and a household, and that the impacts on their family has to be taken into consideration as well.
So the guideline advocates for services to meet the child's need wherever they present in the health system. So there must be the appropriate, cohesive, and timely care given to prevent children being siloed in different programs. So that's the first principle. The other principles that mothers and the infants are interdependent. So the health and well-being of one is intimately linked to the others. Then there's multisectoral action necessary, although there's a focus on the health system, but there are other sectors involved. And another principle that is included is that the nutritious home foods are a priority. So it emphasizes the importance of access to diverse, locally available, and nutrient-dense foods that constitute a healthy diet. So that's integral to the prevention of wasting and nutritional edema, to the management of moderate wasting, and to recovery from wasting and edema. The other principles are gender equity and also local adaptation. So implementation of the recommendations has to be guided by the local context. Next slide. The subsections of the guideline, so there's 4 sections. For A, infants less than 6 months of age at risk of poor growth and development. B, infants and children 6 to 59 months old with wasting and or nutritional edema. C, post-exit interventions after recovery from wasting and or nutritional edema. And section D, prevention of wasting and nutritional edema. Next slide. So let's look at section A, and we'll skip to the next slide. So the section A deals, of course, with infants less than 6 months of age at risk. So that will include infants with poor growth based on sequential measures. It includes infants with known risk factors for poor growth and development, those with poor anthropometry, even based on a single measure. So if there's no sequential measures available, but we have one measure that raises the alarm, that child would be included under this section. And finally, infants at risk due to poor birth outcomes. Next. Next. Right. And for that last category that I mentioned, so that would include those poor birth outcomes, would include your low birth weight babies, small for gestational age, and preterm babies. Next slide. Let's look at the summary of recommendations for this section, section A. So mothers and for the mother and the infant should be cared for as an interdependent unit. Problems need to be identified early, and then the appropriate care or referral must be ensured for both the infant, and remember we say the mother must be taken into account. So this has 2 functions: providing the immediate care and preventing later wasting and nutritional edema. And then you have follow-up with possible reduced frequency of visits, and that continues to 6 months of age for these babies. Comprehensive assessments of breastfeeding challenges. The guideline also has criteria for when supplemental milk should be given, the decisions when and the types, and maternal support for physical and mental health and well-being. So that's section A. Moving to section B, which deals with severe acute malnutrition. Next slide. The recommendations, there's clear guidance in this section for triage and for overall health assessment. So the guideline lists the various criteria for inpatient admission, outpatient enrollment, in-depth assessment, and transfer, whether transferring from inpatient status to outpatient status, and when to exit from nutritional treatment.
For one thing, the guideline notes that inpatient admission sometimes poses a large risk and cost to patients. So this assessment is very important to assess if children can be safely managed as outpatients. For the exit criteria, I want to point out that both weight for height Z-score and the MUAC, mid-upper arm circumference, should both be normalized before a child exits treatment. And also the quantity of RUTF, if necessary, would be also be there's a recommendation for that in the guideline. Next, moderate acute malnutrition, we call that MAM, and the priorities for moderate wasting. First of all, assessing and treating the medical problems, accessing nutrient-dense home diet for healthy growth. And if that is not possible, that nutrient-dense home diet is not possible, then accessing the appropriate, specially formulated foods. Next slide. So the recommendations here, we know that not all children with MAM, as I said, will need a specially formulated food, but all children will need a health assessment to rule out the medical problems that could be the cause or the main driver of the MAM. All these children may need a nutrient-dense home diet to meet their energetic and nutrient needs. Some children with MAM have risk factors which make them more likely to die or not recover than others. And this depends on their context. Do they live in a high-risk context? For example, is there a present humanitarian crisis? There might also be specific individual or social factors. So these factors need to be taken into account to determine whether they should be prioritized to receive specially formulated foods to supplement their diet. Next slide. The guideline also has a section on the management by community health workers. Next slide, right. So the assessment, classification, and management or referral of infants and children 6 to 59 months of age with wasting and/or nutritional edema can be carried out by community health workers, but there are certain conditions. So that is a particular conditional recommendation. CHWs should only supplement or treat children with MAM or SAM if they have received adequate training and if they have regular supervision. So that context is especially important. If they do not have the training and they are not being supervised, they should not be in charge of the treatment of these children. And I'd also want to mention the nutritional supplementation and the nutritional treatment for SAM and MAM depends on the child's weight. So therefore, there has to be an emphasis on weighing children, monitoring their weight. Next slide. The post-exit interventions looks really at reinforcing the importance of the comprehensive approach. There's an emphasis on counseling and education, the support to provide responsive care and safe wash interventions. Importantly, psychosocial stimulation should start during treatment and continuing after exit. Okay. Cash transfers also. That's one of the post-interventions that's considered as an option for children who have been admitted or enrolled with SAM to decrease relapse. So the country in developing their
guidelines or their national recommendations would assess the feasibility and cost of this. So, as mentioned at the start, it the national adaptation of these countries is recommended for them to integrate, not only develop their guidelines, but to integrate these recommendations and the operational guidelines into their national health and nutrition policies, their protocols and guidance. So that would be a nutrition for growth commitment. WHO with our UN partners have developed the Global Action Plan on wasting the gap. So next slide. To summarize overall, nutritional status must not be seen in isolation. So the assessment of our infant or child's health is key for decision making. Mothers and their infants less than 6 months at risk of poor growth and development have to be identified early and cared for as an interdependent unit. Sensitive and effective care of infants and their mothers is one of the most effective preventative actions of all. Next slide. Not all children with MAM need a specially formulated food to supplement their diet. So the risk factors, I mentioned those before, the high-risk situations. The children with severe acute malnutrition should receive nutritional treatment with ready-to-use therapeutic food that meets the Codex specification. Next slide. And this summarizes what we said about community health workers. They can manage children 6 to 59 months of age with acute malnutrition in the community, in their own settings, as long as they're adequately trained and receive ongoing supervision and support. So this really emphasizes the need for training. Countries have to be supported to adopt these recommendations, taking into account their specific context, needs, and capacities at national and subnational levels. So that is what we hope to help you with today. Thank you for your attention. And you have there the where the publication can be found on the WHO website. Thank you very much. Muchísimas gracias, Audrey, por esta presentación. Está bastante completa y creo que nos da una mirada de lo que nos traen estas nuevas guías y un abordaje bastante integral que se tiene a la desnutrición aguda. Y pues bueno, continuando con la agenda, vamos a continuar y ahora pues me toca a mí presentarles una presentación sobre un estudio que realizó la Oficina Regional de UNICEF sobre el estado de los protocolos nacionales para el manejo de la desnutrición aguda en América Latina y el Caribe. Primero, pues contarle que este fue un estudio que, como ya mencioné, realizó UNICEF en el año 2023-2024 y pues consistió en la recopilación y revisión de escritorio de las guías, manuales o protocolo que utilizan los países en la región para el manejo de la desnutrición aguda. Además de la revisión, pues se analizó la inclusión de las recomendaciones de las nuevas guías de la OMS. Algunos de los hallazgos, pues mayormente que se encontraron a la hora de estar revisando estos protocolos, fue que los países en la región utilizan varios enfoques para el abordaje de la desnutrición aguda, dependiendo los contextos, dependiendo las capacidades de los sistemas de salud, pues el abordaje varía en cada uno de los países. Algunos países cuentan con protocolos específicos para la atención, manejo de la desnutrición aguda y hay en otros países donde se incluyen en normas un poco más amplias dentro de la IEPI o en otras normativas para el manejo de la
malnutrición. Pues esto lo que nos ayuda, lo que nos reflejó fue que hay bastantes diferencias en la epidemiología, en la capacidad de los sistemas de salud, en la gobernanza y en las prioridades de la desnutrición aguda. De ahora en adelante voy a utilizar el término protocolo, pero esto quiere decir cualquier guía o cualquier lineamiento que utilicen los países para el manejo de la desnutrición aguda. En cuanto a la disponibilidad y actualización de los protocolos, pues la región cuenta con 37 países y pudimos encontrar que únicamente 16 países de la región tenían algún protocolo para el manejo específico de este tipo de malnutrición y pues aún más variado que habían diferentes enfoques. De estos 16 hay quienes tenían uno, dos o tres protocolos dependiendo del manejo. Podría ser un manejo ambulatorio y tener solamente ambulatorio, hay quienes tenían únicamente manejo hospitalario y hay quienes contaban con protocolos específicos para el manejo de la desnutrición aguda en contextos de emergencia. También las publicaciones pues variaban, el rango de publicaciones según las últimas actualizaciones de los lineamientos o protocolos con los que se cuentan varían del 2005 hasta sabemos que ahora, y por eso los he incluido acá, que tenemos protocolos que han sido actualizados hasta el 2025. Y esta revisión y también pues se tuvieron entrevistas con algunos países, pues nos llevó a saber y a conocer que hay países que ya se encuentran o se encontraban en el proceso de revisión y actualización de sus directrices con base a las nuevas directrices lanzadas por la OMS en el 2023. También, si nos vamos a analizar qué grupos de población están incluidos en estos protocolos, pues primero de los 16 países, creo que si no estoy mal, de 16 países teníamos 23 protocolos, por lo que les mencioné que habían pues más de un país tenía un protocolo. Contaban con abordaje o pequeñas recomendaciones para niños de 6 a 59 meses. De los 16 únicamente 12 contaban incluían a niños menores de 6 meses, pero es importante resaltar que se mostraron eh, bastantes brechas en la inclusión y la identificación del manejo de niños menores de 6 meses. Y en algunos otros protocolos o en algunos países, pues se extendía más allá de niños de 59 meses y se encontraron lineamientos para el manejo de la desnutrición aguda y el bajo peso de escolares, de adolescentes y de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia materna. Luego quisimos presentarles el día de hoy, pues como queríamos presentar también las nuevas directrices de la OMS, que tanto en esta revisión se incluyeron algún tipo de recomendación de las cuatro subsecciones que nos mencionó Audrey anteriormente. Acá solo hacer una anotación que estén incluidas no quiere decir que incluyan todas las recomendaciones, sino que se incluyó más de alguna recomendación de esta subsección. El 75% de los países incluyeron el manejo de niños menores de 6 meses. Tenemos al 100% que incluyó algún tipo de recomendación para el manejo y tratamiento de los niños de 6 a 59 meses. Luego, un 88% de estos incluyeron esta nueva sección que nos incluye en las recomendaciones, que son intervenciones cuando el niño ya está de alta post recuperación. Son intervenciones que se encontraron en el 88% de los países. Y en la última sección que se llama prevención de la desnutrición aguda, pues a pesar que en el estudio no se incluyó la revisión de guías de abordaje específicamente de la prevención de la desnutrición aguda, pero se encontraron recomendaciones o intervenciones dentro de estas guías que se revisaron o de estos protocolos y se encontró que se incluía alguna acción en el 69% de ellos. También cuando se analizó cómo responden los países ante emergencias, vemos que una parte importante de los protocolos de desnutrición aguda de la región surgieron precisamente en contextos de crisis. ¿Esto qué quiere decir? Que hay países
que no tenían protocolos, pero debido a que una emergencia pegó, pues ellos desarrollaron un protocolo y poco a poco pues fueron utilizando ese mismo o hay quienes han ido adaptando y han creado protocolos ya para los contextos regulares. 31% de estos países, de estos 16, tenían o contaban con alguna sección. Acá contamos con el de Panamá y Guatemala que cuentan con documentos específicos para manejo en contextos de emergencia, pero hay países que lo incluyen dentro de su protocolo. También es importante resaltar que hay adaptaciones operacionales que se utilizan para contextos de emergencia y se puede observar que casi la mitad, del 44%, incluían adaptaciones operacionales como algunas como el uso de la cinta MUAC para admisión directamente a tratamiento o utilizar únicamente un producto, la UTF o ATLU, para tratamiento de desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda severa, y entre otros como los vemos acá. Y pues bueno, nosotros creemos que es una oportunidad grande el lanzamiento, el contar con nuevas directrices, es una oportunidad para que los países tomemos el tiempo y para actualizar nuestros protocolos eh, del manejo de la desnutrición y para revisarlos. En primer lugar, pues ¿por qué? Porque es importante revisar y volver a ver si nuestras guías y nuestras directrices cuentan con la evidencia más reciente para asegurar que los servicios de salud cuenten con herramientas actualizadas y efectivas. También creer para quienes la tengan que actualizar y para aquellos países que no cuentan aún con un protocolo, pues incentivar y motivar a que se inicie este proceso de revisión para que se cuente con una ruta que aclara la atención y fortalece estándares de calidad, lo cual es fundamental para garantizar procesos coherentes desde la detección hasta la recuperación y así pues salvar la vida de todos esos niños con desnutrición aguda. Luego, pues fortalece la preparación y respuesta durante emergencias. Esto quiere decir, si nosotros ya contamos con un protocolo de desnutrición aguda que fue desarrollado en contextos de desarrollo, en contextos, voy a decir ahorita, normales, de no emergencia, pues es más fácil la respuesta ante una emergencia. Es una oportunidad concreta para fortalecer los servicios y salvar vida. Se puede iniciar todo un proceso para fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios de salud en la detección, en el tratamiento, en la evaluación nutricional y esto pues fortalece al sistema de nutrición. Pero algo muy importante, y creo que Audrey lo menciona en la última diapositiva, es que cada país debe de realizar su proceso y revisar qué recomendaciones son pertinentes para su contexto. No todas las recomendaciones son adaptadas y deben de tomarse en cuenta dependiendo del contexto, dependiendo las necesidades y los diálogos que se tengan dentro de los expertos, pero sí se invita a los países y a las instituciones que se encuentran el día de hoy que se tome esta iniciativa de revisar los protocolos y promover pues unos diálogos para actualizar o contar con protocolos de la desnutrición aguda. Y eso sería todo de mi lado. Ese es un pequeño resumen de los principales hallazgos de este estudio. Y ahora voy a dejar a mi colega Grace Unell, especialista en nutrición de la oficina de UNICEF, de la sede de UNICEF, quien nos presentará la guía para actualización de protocolos nacionales de desnutrición aguda. Eh, Adelante, Grace, solo debo cambiar la presentación, entonces demora, ya lo hago, pero puedes iniciar. Gracias, Alejandra, y buen día a todos. Hoy voy a presentar sobre el proceso de cómo adaptar las nuevas recomendaciones y voy a hacer la presentación en inglés. Entonces, próximo, por favor. So, last year or earlier this year, we developed a brief guide on how to update the national guidelines to align with the new WHO guidelines. This was a brief that was developed at UNICEF, but it is meant for a wider audience. And this resource, along with the links to the new guidelines and other resources related,
can be found at childwasting.org. This guide is available in a number of languages, including Spanish. Next, please. The purpose of this brief guide is it's suggestions for, originally was designed specifically for UNICEF technical staff and governments on how to plan and carry out the update process. We've heard a lot from Audrey and Alejandra and Yvette on the current status of wasting in the region, the new guidelines. But what is the actual process that we have that we're currently recommending based on experience? We are in the process of supporting a number of countries globally to update their guidelines. So this brief is intended to provide some guidance. It's not prescriptive. It is not exhaustive. It is really meant to be some key points to keep in mind as you're going through this process. The focus of the protocol is for program managers and health workers and is not specifically for covering policy development. As I mentioned, the primary audience is technical staff supporting governments in the update process, and it's useful for key technical partners and other stakeholders, many of who I imagine are online with us today. Next slide, please. So this guide, it's really meant for those who, as we are calling, pen holders and head rollers. Pen holders are the ones who are going to sit down and put it on paper, and head rollers are the ones who are making sure those working on it are accountable and they themselves are accountable. The pen holder is responsible for executing the task. The head roller is the one who makes the decisions and holds others accountable. We recommend that these roles be defined before the process starts, and consider using some sort of project management matrix, such as the RACI, which is what we sort of cover here. We're looking at those that are responsible, who is accountable, who is supportive, who needs to be consulted through this process, and who are those that just need to be informed. Next slide, please. So these are 10 steps that we have laid out in this brief on how to successfully update your protocols, hopefully, beginning with these 10 steps, beginning with who is responsible for what and who are the focal points, going through the creation of various necessary working groups as you move through your process, and different steps, including site visits that I will cover in the consecutive slides, but there are about 10 steps that have been identified in this guide. Next slide, please. The first point, like I've mentioned, it's really important that at the beginning of the process that it is clear who is responsible and accountable for the different elements required during this process. Who is the one who is holding the budget line and is keeping others accountable? That would be your government, but also your UN agency technical partner who is leading on this. We know in some countries it is WHO who is supporting directly. In some countries it's UNICEF that has taken the lead. In some countries it may be even a third partner who is leading, who's really accountable to stakeholders for this process. And then there's a person who is responsible for putting it down on paper, for developing the terms of reference and the work plan. So we want to be clear that these roles are clearly defined and understood by all who are involved in the process. Next slide, please. The second step is the creation of a national technical working group. In many countries, something like this may already exist, or in some countries, a new group will need to be created. It's important that it is efficient and representative of those who need to be part of this process. In terms of the profile of members of these groups that we have seen, it includes technical advisors and program managers from the government, UN agencies. In some countries, there's even other ministries that
that are part of the process, and representatives from professional technical associations. It is important that this technical working group, like I said, has a clear terms of reference and an estimation of time inputs. What is the timeline of this technical working group? Next slide, please. Once the first group is initiated, those are the ones that are really being held accountable, and putting things down on paper and making this happen. It's important to have a wider stakeholder group, and that they can also do a stakeholder analysis. Again, is this a group that already exists? Is there a wider or larger national working group? Again, ensuring that it is efficient and representative of those that need to be part of the process. And the profile of the members can be defined as needed. Again, it is important that there is a clear terms of reference. If a national nutrition working group already exists, does the terms of reference need to be updated and reviewed? And important to include timelines. Also, there is an element of conflict of interest that needs to be managed in some countries. There could be a potential conflict of interest if there's a group that already exists, but there's a stakeholder who could provide some sort of conflict of interest. So this all would need to be managed. And it's really important to remember to think about stakeholders who will support the process and those who may block the process. I know this doesn't happen anywhere that things get blocked, but in the event there are, it's important to think about what that will look like and how it could be managed and who are the right people to bring in the room to ensure that this is a successful process. Next slide, please. The fourth step is really looking at your existing landscape. What are the existing guidelines that are already in place? These guidelines can be very specific to wasting and management of child wasting and nutrition, or there could be other guidance that exists, child health, or even multi-sectoral guidance, looking at both national and international guidance that can be reviewed as part of this process. And then looking at what needs to be updated, what is no longer relevant, what can be carried over, and what needs to be archived and shifting to the new guidelines. Next slide, please. The next recommended step is to have a stock-taking workshop. This workshop with the intent of reviewing existing national guidance, looking at, okay, what in the current guidance can be rolled over, the points I just mentioned, what needs to be updated, and then reviewing the 2023 recommendations and other standing guidance. And it's really, really important, and I know that this has been highlighted in the previous presentation by Alejandra, but what will work in this context? We know that sometimes not all of the recommendations are relevant or can be really applied in all contexts. So it's important that these key stakeholders in this room, in this workshop, really take time to really process the guidelines and compare them to their context. And to, again, integrate it into other child health guidance. We know that in countries, there's numbers of policies and guidance that exist at the national level. And how do we ensure that there are linkages, that they're all speaking the same language and speaking to each other? Next slide. Another recommended step is once the stakeholder meeting has taken place and there's a clear idea of what the new guideline is going to include, what new additions are going to be there, what are the updates, is to have a site visit where possible, to look at the reality of the practices and the knowledge and how these guidelines will translate into this reality, that there are representative sites. We know that in countries where we work, contexts are extremely different, even within one country. So again, understanding based on the new recommendations, what is really going to work in this rural context, what's going to work in this urban context, for example, and careful planning for time and people that could be part of this visit that will be representative of the context, holding
key informant interviews and focus groups, as well as observing, for example, in an outpatient center, what is the process there? What would the new guideline recommendations entail down to the level where the treatment is delivered, even down at the community level? For example, if we're looking at the inclusion and delivery of treatment by community health workers, what does that structure really look like at the community level? Next slide, please. The next step is to sit down in a room and write and put down on paper what the new protocol and the new guidelines should really include. We know that there are many contributors. I think the number of people on the webinar today are representative of that. There are many people at the national level who are contributing to the updates of any guidance at the national level, but there should really be, this is based on experience working with a number of countries, there should be really one, we're saying the pen holder, who is responsible for having ownership of the document itself, not necessarily ownership of the process and the decisions, but ownership of the document, and that can sit down and write it. This protocol should then be reviewed by the technical working groups that I'd mentioned and other relevant stakeholders. And again, it's important to have a timeline that goes along with all of this, but what is realistic within your context, the time of year that you're working on your updates, what is really going to work, and to include those in the process. Next slide, please. It's also, so once we have the guidelines, we know that just having a guideline alone is not sufficient. Having the new protocol is not sufficient. But what are some other tools and resources that need to be developed as part of the new protocol? This could be in a number of formats. What are some job aids, briefing notes, some tools that have been developed for caregivers, evaluation tools? There is no need to start from scratch. A lot of this exists globally and nationally at your country level. And so what are the tools, job aids that are already there that need to be updated to ensure that they match the new guidelines? Next slide, please. And then once we have our tools, it's time to disseminate and develop training sessions. Again, what's already there, what can be adapted and updated? What are some training tools that just need to be tweaked? What are training tools that need to be developed from scratch? And including, a wide array of stakeholders in the dissemination to policymakers, program managers, and health workers, specifically when it comes to the training sessions, thinking about what that training will look like. Next slide, please. Something that is really important and I think should have been brought up earlier is this whole process needs a realistic and ring-fenced budget. What does it really take for this update process from beginning to end? Just having an updated protocol is not sufficient, where we need to ensure that there's budget for trainings to happen, for the new tools and job aids to be developed. And suggestion to check in with implementers a few months after the publication on how it's going, ongoing feedback, thinking now what's the best way to collect feedback once the new guidelines have been developed. And it's really something that we continuously flag, is that this is really meant to be contextualized to each country. Just because the guideline is updated and your protocol is officially finalized, it doesn't mean that it is set in stone forever. We know countries are continuously doing research. They are continuously sometimes employing some of the adaptations that need to be implemented in emergencies. And it's very important that those are documented and that they can then be reflected in any future updates of your guidelines. Some countries have gone the route of having an annex to the protocol, so that in the event that they have a research trial where they're looking at piloting delivery by community health workers, they can then add an annex at a later date when they have sufficient evidence that the government feels comfortable in including it in their guidelines. It doesn't necessarily have to be a whole rewrite, but it can be added as an annex.
Next slide. I think that's it. Sorry. This is just, like I said, these are just 10 steps that we have put together over the course of the last year or two as we're supporting countries in developing these guidelines. So I'll end here. Again, there is a website that has resources, and I will be online later for Q&A. Thank you. Muchas gracias, Grace, por tu presentación. Creo que nos da un resumen de la guía para motivarnos a revisar las nuevas directrices y pues actualizar y revisar un poco de un paso a paso y las recomendaciones que desde UNICEF damos para tener este proceso. Ahora pasamos a nuestro último punto, que es la experiencia de país. Y en este momento damos el piso a Renata Pacheco, quien nos va a presentar los lineamientos técnicos operativos para el abordaje de la desnutrición aguda, la experiencia desde México. ¿Cómo fue que ellos identificaron la necesidad y fueron desarrollando pues este protocolo hasta en estos últimos años? Todo el espacio es todo tuyo, Renata. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un honor para mí, como médico especialista de la Secretaría de Salud de México, poder compartir este logro de nuestro país con colegas de la región. Hoy presentamos este lineamiento técnico operativo para el abordaje de la desnutrición aguda infantil en México. Y este documento no solo es un lineamiento nacional, sino es un puente entre la guía global y nuestra realidad local. Este documento está actualizado y está alineado con las más recientes directrices internacionales. Es el resultado de un trabajo colaborativo que busca garantizar la supervivencia y el desarrollo de cada niña y de cada niño que padece desnutrición aguda infantil. La siguiente, por favor. Antes de entrar en el lineamiento, quiero comentarles el panorama situacional de la mala nutrición en México. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, al igual que otros países de la región, México enfrenta lo que conocemos como la doble o la triple carga de la mala nutrición. Y en esta diapositiva se muestra el comportamiento de estos problemas a lo largo de los años, desde 1998 hasta el 2023. Y aquí podemos observar cómo la desnutrición crónica o baja talla mostró un incremento posterior a la pandemia, siendo para el año 2023 teniendo una prevalencia de 16.2%. La prevalencia de sobrepeso y de obesidad se ha mantenido relevante, se ha mantenido alta desde los últimos años y ha alcanzado para el año 2023 una prevalencia de 6.7%. Y la emaciación, que es la desnutrición aguda infantil, se ha mantenido con una tendencia hacia la baja en los últimos años, con una prevalencia, como se mostró ya en una de las pláticas anteriores, una prevalencia de 0.9% para el año 2023. Entonces, podemos observar cómo históricamente el problema de la desnutrición aguda infantil era menor en nuestro país en relación con otros problemas de mala nutrición. Sin embargo, la prevalencia nacional no cuenta toda la historia y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Miremos ahora el detalle de cómo se ha presentado la incidencia. De acuerdo a los datos del Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica de nuestro país, la carga de casos y la incidencia ha ido aumentando. Y ustedes pueden observar en este gráfico de barras cómo está representada la desnutrición aguda severa, que está marcada en rojo, que es el grupo de mayor riesgo de mortalidad, cómo está presente en todos los estados de nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, si bien la prevalencia se había mantenido por debajo del 2%, podemos observar cómo la carga de casos absolutas es realmente significativa y cómo varía drásticamente si comparamos un estado en relación a otros estados.
Al corte de la semana epidemiológica número 47 de este año 2025, el total de casos de desnutrición aguda moderada y de desnutrición aguda severa en México es de alrededor de 9,000 casos, con una media nacional de 281 casos. Entonces, podemos observar cómo entidades como Chihuahua, como Jalisco, como el Estado de México, Chiapas, Guerrero, concentran un número muy elevado de casos y esto nos obliga a actuar de manera rápida, de manera coordinada y de manera efectiva. Un solo caso de desnutrición aguda severa es una emergencia y debe ser una oportunidad para mejorar el bienestar y el desarrollo de cada niña o cada niño que padece esta enfermedad. La siguiente, por favor. Dicho esto, este incremento de los nuevos casos de desnutrición aguda que les presentamos en las gráficas anteriores, el incremento de la inseguridad alimentaria, la dificultad de acceso a los servicios de salud que es multicausal, la falta de guías actualizadas y homologadas en el sector. En México, nuestro sector está fragmentado y pues cada parte del sector pues tienen sus propias guías o sus propios protocolos. Entonces era importante homologar esta información como sector. Y la intención de mejorar siempre el conocimiento del personal de salud nos hizo comenzar a trabajar en este documento. La siguiente, por favor. Entonces, este lineamiento técnico operativo que desarrollamos aquí en México es un documento con bases muy sólidas que incorpora una rigurosa revisión de la evidencia científica y está alineado con las directrices de la OMS, incluyendo su última actualización de junio del 2023, lo que nos convierte en el primer país que adoptaron y adaptaron estas recomendaciones. Nosotros integramos la experiencia y el conocimiento de un grupo multidisciplinario de expertos nacionales apoyados por la asesoría internacional. Y resalto la participación de la maestra Susana Rafali, que es experta en desnutrición aguda infantil en la región y que colaboró activamente con nosotros para poder desarrollar este documento. Además, enriquecimos esta propuesta al intercambiar experiencias y conocer la implementación de protocolos de otros dos países de la región, de países hermanos que es Guatemala y República Dominicana, y a quienes estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros su conocimiento. El proyecto también incluyó la realización de talleres nacionales y mesas de trabajo con personal de primera línea. Esto fue clave, pues nos aseguró que la propuesta final no solamente fuera una propuesta técnicamente sólida, sino que también esté validada y sea fácilmente adaptable por el personal de salud y por los actores comunitarios de los diferentes estados. Resalto el desarrollo colaborativo y el consenso, ya que solamente así podemos garantizar que podamos tener una implementación exitosa. La siguiente, por favor. Entonces, nuestro lineamiento, el objetivo general de nuestro lineamiento es brindar al personal de salud y a los doctores comunitarios un instrumento homologado y consensuado para abordar la desnutrición aguda infantil en México. Se, tomamos en cuenta varios enfoques claves, entre esto el enfoque de prevención, que pondera temas como la lactancia materna, la alimentación complementaria, las dietas saludables y sostenibles, la vacunación, el desarrollo infantil y la prevención del maltrato. Nuestro lineamiento tiene un enfoque bastante preventivo, un enfoque de derechos que integra acciones para que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a la atención que necesitan y tiene un enfoque y una base comunitaria. Hay que fortalecer la detección y el seguimiento de la desnutrición aguda infantil extramuro e involucrar a las comunidades en el cuidado de la salud. Esto para nosotros era muy importante, ya que posterior a la pandemia nos dimos cuenta cómo cada vez disminuía la demanda a los servicios de salud. Entonces era el momento que como personal de salud teníamos que salir a buscar a las personas, ya no solamente esperar dentro de la unidad que los pacientes acudieran a, 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 la siguiente, por favor.
Nuestro lineamiento está contenido por 10 capítulos. Voy a explicar brevemente cómo lo fuimos desarrollando. El capítulo 1 incluimos todo lo que es el marco conceptual, la detección y la clasificación. Aquí adaptamos alguna terminología de la OMS a nuestra práctica nacional e incluimos tablas de resúmenes con los puntos de corte de las desviaciones estándar de peso para la talla y peso para la longitud y del perímetro braquial medio. Todo esto muy colorido, siempre señalando en rojo la destrucción aguda severa, en amarillo la destrucción aguda moderada y en verde lo que nosotros denominamos como país destrucción aguda leve. En el capítulo 2, los ámbitos y los niveles de atención, muy importante, determinar los roles del personal de salud y el rol del personal comunitario. Y aquí enfatizamos mucho cuáles son esos criterios de urgencia para derivar a una niña o un niño a un hospital. Importante que este lineamiento está centrado en la atención en la unidad de salud de primer nivel y extramuros en la comunidad. No aborda el manejo intrahospitalario. La siguiente, por favor. Capítulo 3, el tratamiento nutricional, importante para nosotros en México, que incluimos algunas opciones adaptadas al contexto nacional. Incluimos tratamiento médico. En el capítulo 5, el seguimiento y los criterios de alta. Nosotros utilizamos un criterio de alta mucho más estricto del que había marcado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en el capítulo 6 abarcamos otras intervenciones para el manejo integral de la nutrición infantil, incluyendo la importancia de la vacunación, el desarrollo infantil y la prevención del maltrato. La siguiente, por favor. Capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 abordamos la ruta integral de operatividad. Aquí dividimos cuáles son esas intervenciones tanto de gestión, las intervenciones de vinculación y todas y el proceso de atención. Y también incluimos el protocolo simplificado de emergencias y mecanismos de monitoreo del programa, porque sabemos que todo lo que no se mide, pues entonces no podemos mejorarlo. La siguiente, por favor. Capítulo 10 es muy rico este capítulo, ya que es el capítulo de los anexos, donde incluimos documentos de apoyo. Aquí incluimos algunas recetas regionalizadas, incluimos las fichas de los suplementos y de los alimentos terapéuticos listos para el consumo. Explicamos a detalle cómo son las técnicas de medición, tanto para peso, para talla, para detectar edema nutricional. Eh, la técnica de lactancia materna, listas de verificación para evaluar la lactancia materna. Entonces, este capítulo es muy rico en información y ayuda mucho al personal de salud para poder realizar las técnicas correctas para un diagnóstico correcto y una intervención correcta. La siguiente, por favor. ¿Qué diferencias tenemos con el protocolo de OMS? En el lineamiento de México, nosotros, en el lineamiento de México, nosotros nos referimos decidimos utilizar el término de nutrición aguda infantil para referirnos tanto a emaciación y o edema nutricional, ya que es un término que se utiliza mucho y el personal de salud de México ya está familiarizado con esto. Entonces, no hacemos la diferencia entre emaciación y edema nutricional, sino que utilizamos en general el término de nutrición aguda infantil. También utilizamos el término de desnutrición aguda grave en lugar del término de desnutrición aguda severa. ¿Y esto por qué? Porque la palabra grave en nuestro país es percibido por la población como una condición de riesgo más elevado, entonces con posibles complicaciones serias. Entonces es importante que detonemos esta gravedad para que las personas entiendan que es una urgencia. El lineamiento de México prioriza la atención de la institución aguda moderada y de la institución aguda grave, sin dejar de incorporar algunas pautas nutricionales también muy importantes para niñas y niños con desnutrición aguda leve. La siguiente, por favor.
Aunque internacionalmente se utiliza el término riesgo de desnutrición para los casos leves, el Grupo Técnico de México decidió utilizar el término desnutrición aguda leve para subrayar este impacto en la salud. Este término es comúnmente empleado por el personal de salud del país, ya están familiarizados con este término y entonces no lo quisimos dejar únicamente como un riesgo de desnutrición, sino ya ponerle el término desnutrición aguda leve para que también denote esta importancia de que tiene que ser atendido. Y debido a que incorporamos este término de desnutrición aguda leve, también incorporamos los puntos de corte para la detección de esta clasificación, tanto para el seguimiento como el egreso, ¿no? Entonces, para la desnutrición aguda leve, nosotros consideramos puntos de corte, peso para la longitud o peso para la talla, entre menos una desviaciones estándar y menos dos desviaciones estándar. Y también puntos de corte para el perímetro braquial medio, entre 12.5 centímetros y 13.5 centímetros en niñas y niños de 6 a 59 meses. La siguiente, por favor. En relación al tratamiento nutricional, nosotros incorporamos dietas artesanales de alta densidad calórica como alternativas, porque en el momento que comenzamos a desarrollar el lineamiento no contábamos con alimentos terapéuticos listos para el consumo. Entonces, como una manera de dar una solución a este problema, comenzamos a trabajar junto con los diferentes estados dietas artesanales de alta densidad calórica que también están incorporadas en los anexos de este documento. En relación a la prueba de patito, la recomendación de OMS es que esta se tiene que hacer con el alimento terapéutico listo para el consumo, pero como nosotros no contábamos con este insumo, pues entonces también pusimos la equivalencia de la prueba del apetito con estas dietas artesanales de alto contenido calórico. En relación al uso profiláctico de antibióticos en la atención ambulatoria, el grupo de expertos de México decidió no recomendar el uso antibiótico de forma profiláctica por la alta incidencia que se tiene de resistencia bacteriana y también para cuidar la flora intestinal. La siguiente, por favor. A continuación les voy a presentar algunos retos que tuvimos en el desarrollo del lineamiento. Uno, el primero fue reconocer esta crisis silenciosa, ¿no? Que como les presenté en las primeras diapositivas, veníamos manejando prevalencias muy bajas de desnutrición, en el último año 0.9%. Esto no nos permitía visibilizar el problema ante la gran prevalencia aparte de otras malnutriciones en México, como es el caso del sobrepeso y la obesidad, ¿no? No contábamos con protocolos estandarizados. Como les había mencionado, pues en México el sistema de salud está fragmentado y cada institución contaba con sus propios protocolos normativos y era muy importante homologarlo y unificarlo, ¿no? La territorialización y la diversidad regional es otro de los retos importantes en México. Sabemos que México tiene una gran diversidad geográfica que dificulta la aplicación estandarizada de ciertas intervenciones, por lo que es importante elaborar también estrategias específicas dependiendo de cada contexto de la región. La desnutrición en México también se presenta con una incidencia variable por estacionalidad, dependiendo de épocas de lluvia, de sequías, de siembra, debido a contextos sociales o de emergencias, que en México hemos tenido muchas situaciones de emergencias o debido a la migración. Entonces, esto requiere que el lineamiento también presente algunas estrategias o algunas respuestas flexibles y adaptativas a esta norma. Otro reto es la identificación y el diagnóstico de la desnutrición en poblaciones muy vulnerables y como ya lo había mencionado, el problema de acceso a los servicios de salud. Tenemos estados donde las personas viven en comunidades muy aisladas y no tienen facilidad de acceso a una unidad de salud. La siguiente, por favor. Otros retos es el acceso al tratamiento, como les había mencionado, cuando comenzamos a realizar este lineamiento, pues no contábamos con alimentos terapéuticos listos para el consumo y comenzamos a recibir donaciones por parte de UNICEF. Con eso se pudieron realizar algunos estudios de aceptabilidad
pero también este reto se convirtió en una oportunidad porque logramos conseguir un distribuidor dentro del mismo país para este insumo, para estos alimentos terapéuticos listos para el consumo, ¿no? Posterior a ya contar con con los alimentos terapéuticos, también teníamos la necesidad de garantizar la existencia y la disponibilidad continua de los alimentos terapéuticos. Y posteriormente, como les dije, esto nos hizo que comenzáramos a hacer algunos estudios de aceptabilidad y adherencia, porque no conocíamos cómo iba a ser la respuesta de las personas que iban a consumir este alimento, ¿no? Otro reto, como siempre, es la capacitación del personal de salud y comunitario, tanto en la identificación, en las técnicas correctas para el diagnóstico de la desnutrición aguda infantil. Incorporamos en este lineamiento la medición con las cintas MUAC, lo cual también constituye un reto en el momento de la capacitación, al igual que los alimentos terapéuticos, que tiene que ir de la mano junto con una capacitación específica sobre su uso, su dosificación y su consejería para que este medicamento sea administrado de manera efectiva. La siguiente, por favor. Todos los retos finalmente se convierten en oportunidades para mejorar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué oportunidades también tuvimos para realizar este alineamiento? Ya teníamos muchas referencias de protocolos internacionales. Una fue las últimas recomendaciones de la OMS del junio del 2023. Estas fueron adaptadas y fueron adoptadas a nuestro protocolo, y también tuvimos lecciones aprendidas de otros países con experiencia consolidada ya en la atención de la gestión aguda infantil, como es Guatemala y República Dominicana. Ya mencioné las guías y las recomendaciones actualizadas de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un modelo de atención fuertemente con base comunitaria, y esto nosotros lo adoptamos a nuestro lineamiento. Tuvimos el apoyo del gobierno para el desarrollo de estrategias para la erradicación de la DAI y para poder comenzar a gestionar este insumo que anteriormente no contábamos con él, que es el alimento terapéutico listo para el consumo. También tuvimos recursos, y agradezco al apoyo de UNICEF para el desarrollo de este lineamiento, para el apoyo que hemos tenido para iniciar la capacitación. Actualmente ya estamos capacitando, ya tuvimos una primera capacitación nacional sobre este lineamiento, y también en la realización de algunos estudios de aceptabilidad y adherencia, y el apoyo, como lo mencioné, de una asesora internacional. Importante la coordinación interinstitucional e intersectorial para poder homologar todas estas intervenciones. La siguiente, por favor. ¿Qué más nos dio este lineamiento? Pues comenzamos a ver qué posibilidades teníamos para poder conseguir el alimento terapéutico listo para el consumo, y logramos conocer que este alimento terapéutico, pues hay una fábrica aquí en México que también ya lo realiza. Y esto de aquí nos permite, nos asegura una cadena de suministro mucho más estable, y esto reduce la dependencia de importaciones, el no contar con sobre todo cuando hay situaciones de emergencia. También nos permitió desarrollar algunas alternativas terapéuticas locales que fueron validadas ante la falta o la no aceptación o la no sostenibilidad de poder contar con estos alimentos terapéuticos, ¿no? Importante también la capacitación del personal de salud y personal comunitario sobre el uso y la consejería de los alimentos terapéuticos, y nos han permitido también contar actualmente con algunas herramientas digitales, como son estas calculadoras antropométricas, como la Antro de OMS, hojas de cálculo simplificadas, y todo esto facilita y mejora la precisión del diagnóstico y la dosificación de tratamientos, ¿no? Que como lo habíamos observado, es uno de los puntos fundamentales. Primero, hacer un adecuado diagnóstico para poder tener realmente una intervención adecuada. La siguiente, por favor. Este es un estudio de aceptabilidad que se hizo a raíz de la donación que recibimos por parte de UNICEF
de alimentos terapéuticos en niñas y niños de 6 a 59 meses con diagnósticos confirmados, ya sea de desnutrición aguda moderada o desnutrición aguda severa, provenientes de hogares vulnerables, de comunidades rurales y de comunidades indígenas. La muestra fue aproximadamente de 60 niños y se hicieron en tres estados del país. Estos son los principales resultados. La aceptabilidad basada en el consumo fue alcanzado por más del 85% de los participantes. En relación a la escala hedónica de 5 puntos, el 77% de los participantes de la muestra calificó a los alimentos terapéuticos listos con el consumo como agradables o muy agradables, y la adherencia general al tratamiento fue adecuada en el 79.2% de los casos, con un rango de 71.4% en Chihuahua y 92.5% en Guerrero. Esto para nosotros fue muy importante, ya que anteriormente no habíamos trabajado con alimentos terapéuticos listos para el consumo, y como ustedes saben, pues aquí también existe una mucha variedad de alimentos dependiendo de la región, y no siempre es bien aceptado los sabores dependiendo de la región dependiendo de la región del país. La siguiente, por favor. ¿Qué lecciones hemos aprendido en el desarrollo de este lineamiento? Se confirmó la necesidad de involucrar a expertos multidisciplinarios claves, tanto personal de nutrición, de pediatría, de salud pública, desde el inicio, porque esto asegura la rigurosidad técnica y la aceptabilidad del protocolo de atención en todo el país. El trabajo articulado, interinstitucional e intersectorial también es muy importante. Eh, Aquí en este lineamiento participó personal de salud, personal de la academia, de bienestar, sistemas de protección de niños y niñas, y como les dije, esta es la única vía para poder tener realmente un abordaje integral y sostenible para el manejo de la gestión aguda infantil. Hicimos mucha abogacía con tomadores de decisiones sobre el tema, ya que se creía que este era un tema superado en México. Otra lección es fundamental valorar y adaptar el protocolo para ofrecer opciones terapéuticas flexibles que respondan a la falta de alimentos terapéuticos listos para el consumo y que respeten estos patrones y estas costumbres de consumo local. El lineamiento siempre debe ser operativo y debe ser aplicable a la realidad de las poblaciones que tienen mayor incidencia de desnutrición. Nosotros incluimos para la realización de este documento a personal de salud de aquellos estados que tenían las mayores incidencias de desnutrición, como es para nuestro país, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, entre otros. La siguiente, por favor. ¿Qué viene para México? ¿Cuáles son estos próximos pasos? Con este lineamiento nosotros buscamos pasar del círculo vicioso de la desnutrición al círculo virtuoso de la nutrición. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ampliar y reforzar la capacitación del personal de salud y del personal comunitario. Debemos lograr la distribución del alimento terapéutico listo para el consumo y comenzar a implementar todas estas intervenciones que están documentadas en el lineamiento. Debemos desarrollar más materiales. Ya hemos desarrollado materiales de apoyo para el personal de salud, pero aún tenemos que desarrollar mayor materiales y sobre todo traducirlos a las lenguas de diferentes regiones del país. La coordinación con programas interinstitucionales e intersectoriales es un pilar importante para que esto tenga éxito, y como siempre la monitorización y la supervisión de la implementación nos va a permitir siempre mejorar en este proceso. La siguiente, por favor. Pues muchas gracias. Aquí dejo los enlaces donde ustedes pueden descargar algunos documentos, entre estos nuestro lineamiento técnico operativo que ponemos a su disposición para toda la región, y algunos materiales que hemos elaborado que ayudan a la capacitación de este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Renata, por la presentación y felicitaciones por este gran esfuerzo. Ay,
no puedo quitar, pero quisiéramos mover, ya estamos un poco sobre tiempo, así que les pido unos minutos más solo para responder una pregunta interesante que nos tiene los participantes y quisiéramos hacerla directamente para el equipo de México, para Renata y Matías. La pregunta que nos llegó es, ¿cómo solucionan la exigibilidad de la aplicación del Codex Alimentario a la elaboración y suministro del alimento artesanal utilizado por México en la prueba de apetito? ¿Cómo garantizan la inocuidad? No sé, Matías o Renata, si nos pudiesen apoyar en esta respuesta. Matías, ¿estás? Oh, sí, nosotros hicimos esta, perdón que te interrumpa, Matías, igual tú me complementas. Sí, Nosotros, adelante. nosotros hicimos esta pregunta, justo la trabajamos con el equipo consultor y justo preguntamos qué sucedía si no te contábamos con alimentos terapéuticos, si podíamos hacer esta prueba de apetito con alimentos locales. La respuesta fue sí y la cantidad es igual a la cantidad recomendada como si fuese un alimento terapéutico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decir que es una prueba de apetito positiva, nosotros lo pasamos a gramos, o sea, por ejemplo, un cuarto de sobre o medio sobre, por ejemplo, el sobre 92 gramos, la mitad del sobre, esa cantidad en gramos, aproximadamente 45 gramos, era la misma cantidad con la que teníamos que hacer esta prueba de apetito con el alimento, con la dieta local, ¿no? Con, con estas papillas o estos alimentos locales. No sé, Matías, Muchas si tú gracias. quieras Matías, ¿tú quieres otra cosa. complementar con algo? No, muchísimas gracias. Ya creo que se respondió la pregunta. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y a todas las personas que que estuvieron presentes el día de hoy. Solo pues para terminar, desde el GNC recordar pues el apoyo que pueden tener mediante nosotros. Recordemos que esta grabación la vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias a los socios que apoyaron y a las instituciones que apoyaron este webinar, al Clúster Global de Nutrición, a la Organización Panamericana de la Salud y a UNICEF. Y pues si necesitamos apoyo de nutrición en emergencias, aquí están los enlaces del Clúster Global de Nutrición. Aquí en el QR tener el link de acceso para la página y una vez estén en la página, pues pueden acceder a esta parte donde dice necesidad de apoyo. La página, si no estoy mal, se puede colocar en español, si no, acá ustedes pueden colocar y pues quisiéramos dar las gracias por estar presentes el día de hoy y gracias por participar. Una última un último comentario. Las preguntas que no han sido contestadas van a ser enviadas en conjunto con la grabación a la que todos tengamos acceso. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde, feliz día. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Bonita tarde. Bye.